Sin duda alguna, todo pecado ante Dios es abominable. Todos estamos de acuerdo con eso. Todo pecado, todo lo que está en contra de Dios, lo que se conoce como pecado en la Biblia, es una afrenta, es una ofensa, una abominación para nuestro Dios. Y déjeme decirle por qué. Porque Dios es santo. Y no 3 veces santo, es infinitamente santo. Los ángeles reconocen una de las virtudes más emblemáticas de nuestro Dios. Ellos que están allá en la misma presencia del Señor, que habitan en la eternidad donde no hay tiempo ni espacio. Allá los ángeles le declaran al Señor: santo, santo, santo es el Señor. Y para Dios pudiéramos decir que no hay pecado ni grande ni pecado pequeño, porque para Dios pecado es pecado. Él fue hasta la cruz y murió por todos, no por algunos, no por los grandes y los pequeños pecados, sino por todo el pecado que había en la humanidad. Su nombre y su sangre tienen el poder de perdonar al mentiroso como al homicida, al idólatra como al fornicario, al inmoral como al adúltero. Todo tipo de pecado, ese nombre, el nombre de Jesús, esa sangre que fue derramada en el Gólgota, tiene el poder de abolir, de perdonar, de limpiar, de sepultar en el fondo del mar todos nuestros pecados. Por eso todos los que estamos aquí en nuestra vida pasada pudiéramos haber practicado ciertos pecados. No todos seguramente practicaban el mismo pecado. Pero si pudiéramos anotar en una lista los pecados que a voluntad practicábamos, pues no cabría una lista, hermano, porque todos los días y aún hasta el día de hoy podemos estar pecando consciente o inconscientemente. Si no fuera por la sangre de Cristo, si no fuera por la gracia en la que Él nos regala todos los días, las misericordias que nos otorga cada mañana que nos levantamos, hermanos, nuestros pecados se estarían alejándonos de nuestro Dios, pero gracias a ese sacrificio, a la sangre que nos cubre, hermano, que somos justificados por esa sangre hasta el día de hoy. Gloria al nombre de Jesús. Así que no hay pecado que se haya quedado fuera del acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Pues el mismo Señor Jesucristo quitó de en medio esa acta y la clavó en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado el nombre del Señor. Entonces quedemos claros en algo: el Señor ha vencido, no es que va a vencer, ha vencido, hermano, todo pecado que nos era contrario a nosotros. ¿Alguien dice gloria a Dios? Sin embargo, en estos minutos yo quiero referirme a 3 pecados específicamente que han existido desde el principio de la creación. Pecados que nacieron al mismo tiempo. 3 pecados que deben operar al mismo tiempo para lograr el objetivo de destruir familias, iglesias, naciones, reinos y hasta imperios. 3 pecados que deben funcionar conectados el uno con el otro. Y estos 3 pecados que se halló en el corazón de Satanás, por eso le puse Luzbel, porque ahora Satanás tiene todos los pecados, pero en ese entonces, cuando no era todavía Satanás, cuando era una creación hermosa y perfecta de Dios, el querubín que el Señor había creado con el propósito de ser el director de música, por decirlo así, en el trono de Dios, en el cielo, y convocar a todas las huestes celestiales para adorar a Dios en alabanza y reconocimiento a su trono, a su soberanía, pues la Biblia nos dice que se le halló maldad a ese querubín, a ese precioso ángel llamado Luzbel. Y estos 3 pecados son la soberbia, la murmuración y la rebelión. Estos fueron los 3 pecados que se originaron desde el principio de todas las cosas. Pecados que se originaron en el corazón de Luzbel. Y vamos al principio, donde vamos a ver cómo y dónde se originó estos 3 pecados. En Isaías 14, el verso 12 nos dice:
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, dijo él, y seré semejante al Altísimo. En Ezequiel 28:15 nos dice: desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos, pero por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. El 17 dice: era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció. Por causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Y en Apocalipsis 9:12 nos resume y nos deja ver que Satanás arrastró con él aproximadamente tercera parte de los ángeles del cielo. Su altivez y su orgullo dañaron el corazón de esta creación de Dios. Su murmuración fue la forma como engañó a los ángeles, y finalmente fue la rebelión que se gestó lo que ocasionó una batalla cósmica en el cielo. Y hermanos, estos tres pecados pudiéramos decir que nacieron de Satanás cuando era Luzbel en el cielo. Fue soberbio, murmuró y se rebeló. Alguien dice gloria a Dios. Ahora, déjeme ponerlo en contexto a lo que quiero llevarlo esta noche. ¿Qué es la soberbia? La soberbia nos dice que es una actitud de desprecio hacia los demás y exaltación propia. Está basada en la creencia de que uno mismo es mejor que los demás. La soberbia implica orgullo, vanidad, altivez e incluso arrogancia. Alguien soberbio presume sus logros para mostrar superioridad sobre los demás. Una persona soberbia por lo general es irrespetuoso, carece de educación y buenos modales hacia los demás. Por lo general, un soberbio no se somete a la autoridad ni es capaz de trabajar en equipo. Para el soberbio, solo importa su propia definición de las cosas y su manera de pensar. La raíz de la soberbia es el orgullo desmedido, un exceso de confianza en uno mismo que lleva a creerse superior y estar por encima de las demás personas. Eso es soberbia. ¿Cuál es el significado de la murmuración? La murmuración es un comentario o comentarios que se hacen de una persona que no está presente en el momento, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o afectarle su reputación. Eso es murmuración. Y déjeme seguir diciéndole que es rebelión. Estoy hablando en contexto o en significados seculares. Todavía no estoy hablando en términos bíblicos y espirituales. Esto es como todo el mundo cristiano no identifica el significado de estos pecados, porque realmente vienen a ser pecado. La Biblia los llama pecados. La gente en el mundo los llama vicios, pero la Biblia los llama pecado. La soberbia es un pecado. La murmuración es un pecado. La rebelión es un pecado gravísimo delante de Dios, y más adelante vamos a ver por qué. La rebelión es el levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Usted ha visto muchas veces eso en las naciones, a veces que han vivido ese tipo de situaciones. Entonces, el significado bíblico de rebelión podemos ver que es desobediencia a Dios, así de sencillo. Dios no se complica con darle una definición al espíritu de rebelión. Eso es lo que significa desobediencia hacia Dios, y se compara con el espíritu de adivinación. Esto es bien interesante. Este es un paralelo importante porque la adivinación es lo que practican las culturas paganas y en la actualidad los brujos o las brujas o los hechiceros. ¿Y qué conecta adivinación con rebelión? Recordemos lo que Samuel le dijo al rey Saúl: porque la rebelión es como pecado de adivinación,
y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas más rey. Eso dice en 1 Samuel 15:23. Es decir, que cuando alguien se rebela contra la autoridad de Dios, está siendo obstinado e idólatra. ¿Sí me está escuchando? Es decir, que está tratando de adivinar cuál es para él la voluntad de Dios. Y el Señor dice que es mejor el obedecer que los sacrificios. Y si usted recuerda el gran pecado que le colmó la paciencia al Señor, al punto que el Señor le habló a Samuel, le dijo: ya voy a desechar definitivamente a Saúl, me he provisto de otro rey, que era en el futuro David. Y todo pasó porque Saúl consultó una medium, una bruja, porque sabía que no tenía el respaldo de Dios, porque sabía que no iba a obedecer a Dios. Entonces comenzó a buscar una divina para que le declarara el futuro. Imagínese usted. Y levantó un monumento al cual le brindó, por decirle así, el reconocimiento de que él iba a dar el cumplimiento de esa profecía que le estaba esperando. Y cuando Samuel llega y escucha ese bramido de los animales y personas que él debió haber exterminado por mandato de Dios, entonces se le dice: ¿qué es ese bramido que estoy oyendo? Y Saúl le dice: les he perdonado la vida. Pero ese no era el mandato de Dios. Dios quería que exterminara hasta la casa del perro. Pero Saúl desobedeció a Dios. ¿Por qué? Cuando uno desobedece a Dios, automáticamente para Dios es calificado como un rebelde. Porque si uno sabe lo que tiene que hacer y lo que Dios está mandando a hacer, y uno no lo hace, sino que hace otra cosa, sencillo. Dios dice: te has rebelado contra mi autoridad. ¿Sabes más que yo? ¿Eres más bueno que yo, Saúl? ¿Sabes el futuro? ¿Sabes por qué yo determiné que exterminaras a Agar y a ese pueblo? ¿Por qué decidiste perdonarle la vida? ¿Por qué decidiste adivinar cuál es mi propósito? Entonces, mis hermanos, se vuelve uno idólatra cuando trata de adivinar o cuando uno es rebelde delante de Dios. Ahora, en Génesis, el primer libro de la Biblia, nos muestra la serpiente, que ahora es Satanás en la tierra, o tomando forma de este animal. Y vemos que Satanás, o la serpiente antigua, engañó a Eva con estos mismos 3 pecados. Recuerde, la soberbia. ¿Cuál es el otro? La murmuración y la rebelión. Mire la soberbia que había en esta pregunta que le hizo Satanás a Eva. Con que Dios os ha dicho: no comerán de ningún árbol del huerto. Mire la soberbia que había en esa pregunta, cargada de ironía. Y la serpiente luego le dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues sabe que el día que de este fruto coman, se les abrirá los ojos y ustedes serán como Dios. Qué extraño, era el mismo objetivo que él tenía en el cielo: ser como Dios, ser como Dios. Y como no lo pudo lograr, entonces quiso tentar, atacar la primera pareja, la creación perfecta de Dios, porque Dios todo lo hizo perfecto. El propósito de Dios no era lo que hoy estamos viviendo. El propósito de Dios en el Edén era muy diferente a lo que hoy estamos usted y yo pagando las consecuencias. Pero Él quería que esta pareja, pero sobre todo a Eva, quería engañarla, convencerla. Llegó con soberbia y altivez diciéndole: ese Dios ha dicho que no coman de este huerto. Entonces ustedes no son tan libres. En otras palabras, entonces ustedes están maniatados. Entonces ese Dios es mezquino, les prohíbe algo, no les da acceso a todo. Eso es soberbia, eso es altivez. Pero la tomó a ella sola. Interesantemente, cuando alguien va a murmurar de otra persona, busca una persona sola. No lo hizo cuando ella estaba con Adán. Qué extraño, ¿cierto? Tal vez porque a Adán se le hubiera prendido el foco y hubiera dicho: no, Eva, recuerda lo que el Señor dijo, no podemos hacerlo, y tal vez la ayuda a convencer.
pero la agarró sola a ella porque sabía que si la engañaba, la convencía a ella con esa murmuración, con esa falacia, ella iba a hacer el trabajo de engañarlo a él. Así trabaja la murmuración. Entonces Satanás usó a Eva, con Eva, la misma estrategia con la que engañó a los ángeles. De una manera altiva y soberbia le dio a entender a Eva que ella no tenía que ser inferior a Dios, ni a su marido. Ella podía ser como Dios y tener el mismo conocimiento del Altísimo. Dígame dónde hay más soberbia que eso. Y tal vez Eva comenzó a pensar, pues tiene razón esta serpiente. Yo no me voy a dejar dominar de mi esposo. Y comenzó el feminismo desde ahí. Yo no le tengo que preguntar a mi esposo. Yo soy muy inteligente y puedo tomar la decisión. Eso es altivez. Cuando Dios ya había dicho, no comerán de ese fruto. Entonces, ¿qué pasó? Con soberbia engatusó a Eva. Con un chisme, con una murmuración, hablando a espaldas de Dios. Y Eva tal vez pensando, pues aquí estamos tú y yo. Dios nos está dando cuenta. A ver, cuéntame más. Sí, cómelo, se te van a abrir los ojos y vas a tener el conocimiento del Altísimo. Él sabe eso, no te lo dijo. Yo le estoy poniendo más chile al asunto. ¿Y qué consecuencia hay cuando hay soberbia, cuando hay murmuración? Hay rebelión. Porque lo logró Satanás. Entró la soberbia también en el corazón de Eva, le creyó a la falacia y la murmuración de Satanás y por consecuencia se rebeló contra la autoridad de Dios, porque al tomar el fruto y comerlo, le estaba diciendo a Dios, no te hice caso. Mire los 3 pecados de Luzbel, y le ha servido hasta el día de hoy. Alguien dice, gloria a Dios. Hermanos, cuando alguien se rebela contra el que tiene autoridad delegada, se está rebelando directamente contra Dios. Por ejemplo, en el hogar hay una autoridad delegada por Dios. Jóvenes, ¿cuál es la autoridad de ustedes? Papá y mamá. Y por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y todo lo que emprendas prosperará. Es un principio bíblico. Esa es una autoridad que ha sido delegada por Dios. Sí, predicador, pero es que mi mamá, mi papá no es cristiano. Hónralo. Porque no dice si es bueno o malo, si es creyente o no. Tu deber delante de Dios es respetar la autoridad de tus padres. Imagínese usted un cristiano andando en el freeway a 120. Sí, el ángel de Jehová te acompaña, pero después de 120 se baja. Y si tú estás ahí conduciendo y te para un policía y tú comienzas a decirle, es que lo estaba haciendo porque voy a llegar tarde a la dominical. Policía, yo soy un pastor o yo soy un cristiano, usted no sabe quién soy yo. ¿Qué le va a hacer el policía? Lo va a esposar, lo va a sacar, lo va a meter al carro y lo va a llevar preso. ¿Por qué? Porque ha sido una autoridad delegada por Dios. Someteos a vuestras autoridades, dice el Señor. Entonces son autoridades que Dios ha delegado. En la iglesia, hermanos, vámonos más profundo. En el reino de Dios es un reino que tiene autoridad, porque hay un rey que ejerce dominio y soberanía sobre todos. Y ese rey ha designado en su iglesia pastores. Y esos pastores tienen la autoridad establecida o delegada por Dios. Entonces, dentro de la iglesia delegó Dios un pastor. Dentro del ministerio del pastor, la autoridad se viene desencadenando de esa manera. El pastor delega autoridad a un cuerpo de líderes, a diáconos o el BOAR o la junta directiva. Y cuando nosotros nos rebelamos contra una autoridad delegada por Dios, sea líder, sea pastor, sea diácono, en fin, nos estamos rebelando, hermanos, contra Dios, contra el Señor Jesucristo. ¿Alguien está entendiendo la palabra del Señor? Hoy no van a brincar. Todo pecado contra el poder es perdonado, menos contra la autoridad. Satanás no se rebeló contra el poder de Dios. Él nunca desconoció que Dios es poderoso. Él se rebeló contra la autoridad de Dios. Él también quería mandar. De manera que para Dios la rebelión contra la autoridad es algo muy serio.
Es algo sumamente serio. Un rebelde es un idólatra de su propia manera de pensar. Déjeme repetir esto. Un rebelde es un idólatra de su propia manera de pensar. Yo sé por qué se lo estoy diciendo. En mi vida he sido rebelde y he tenido rebeldes. Así que le puedo hablar con propiedad de lo que le estoy diciendo esta noche. Por ejemplo, he podido ver en mi experiencia como creyente y como pastor y como cristiano por muchos años, personas que dicen, yo vivo la vida como se me da la gana. Y estoy hablando dentro de la iglesia. Yo sirvo a Dios como a mí me gusta y como yo pueda. A mí no me importa mi testimonio, lo que la gente diga de mí. Dios conoce mi corazón. Suena bonito, pero eso no es bíblico. Yo me sujeto al pastor como me da la gana. Yo hago caso al líder cuando yo esté de acuerdo y cuando no, me desaparezco. Yo vivo el evangelio a mi manera. ¿Usted ha escuchado gente diciendo eso? Pues quiero decirle que esa gente, ojalá no sea usted, tiene uno de estos pecados. Y estos pecados no funcionan solos. Si hay ese tipo de soberbia, por ende y por consecuencia, es matemático esto, usted va a terminar murmurando, hablando de otro, hablando de su líder, hablando de su pastor, hablando con otros del liderazgo de la iglesia. Y a veces pensamos, ¿y por qué la presencia de Dios no se derrama? ¿Y por qué se siente un ambiente pesado? ¿Y por qué los jóvenes no son bautizados con el Espíritu Santo? ¿Y por qué mi familia y esto y tantas cosas? Pues tenemos que examinarnos, hermanos, porque podemos estar muy concentrados en los pecados que decimos nosotros grandes. Ay, yo no soy homosexual, gracias a Dios, yo no soy borracho, yo no fumo, yo no tomo, yo no soy nada de eso, pero podemos estar teniendo estos pecados en nuestro corazón. La rebeldía en sinónimos es testarudez e iniquidad. Es gobernarse a sí mismo. Pero tenemos que aprender lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El único hombre que ha podido decir en la palabra de Dios, sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Yo nunca sería capaz de decir imítenme a mí. Pero Pablo dijo, sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Mire, Proverbios 6:16 dice algo interesante. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos. Esto habla de soberbia, de altivez. No es que el hermanito que tenga los ojos un poco grandes, no. Esto está hablando de una condición espiritual. La altivez siempre está relacionado con soberbia y orgullo. Los ojos altivos, si lo ponen en la primera lista, 6 cosas que aborrece el Señor. Número 1, los ojos altivos, la soberbia, la altivez, el orgullo. La lengua mentirosa, mire que se viene conectando. Si usted es altivo, pues va a hablar, va a murmurar, la lengua se le va a soltar. Yo no he visto ningún altivo soberbio sabio que controla su lengua. No existen. No existen. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos. Esas son cosas que el Señor aborrece. Y déjeme ir rápidamente, por favor, al Números 16. Nos habla de la rebelión de Coré. ¿Y sabe quién era Coré? Coré era un principal del pueblo de Israel. Coré era un hombre de autoridad en cierta manera, que su voz tenía voto y tenía cierta influencia en el pueblo. Coré no era ningún aparecido. Coré era un hombre importante dentro de los hombres de Dios, de confianza en el pueblo, que ayudaban a Moisés. Pero Coré, Datán y Abiram no buscaron a personas comunes, sino que Coré buscó a personas que tuvieran influencia dentro del pueblo. 250 príncipes que eran parte del consejo, gente de influencia dentro del pueblo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Cuál fue el gran pecado de ellos? Pues que se levantaron contra Moisés y Aarón, pero ellos no se estaban dando cuenta que al levantarse contra Moisés y Aarón, se estaban levantando era contra Dios, contra la autoridad que Dios delegó a esos hombres. Entonces ellos se levantaron contra esa autoridad. Y estos 3 hombres, especialmente Coré, quien era el que comandaba esta rebelión, este movimiento rebelde, había influenciado a 250 príncipes de renombre del pueblo. Ellos pensaban que la cantidad
iba a prevalecer sobre el llamado y la autoridad delegada por Dios a Moisés y Aarón. Y pensaron que por el hecho de tener personas que los defendieran y pensaran como ellos, iban a apoyar esta rebelión, iban a ellos poder conquistar, hermanos, la posición que ellos estaban enfocados en obtener. Una posición que Dios no les había otorgado. Y cuando Moisés vio esto, entiende la gravedad del asunto, porque él sabe que no es contra él quien se están ellos levantando, sino contra el que lo ungió y lo llamó. Y Moisés se humilló y puso su rostro en tierra. Yo me quiero imaginar esto, porque sabía que lo que ellos estaban haciendo era sumamente grave, era una conspiración que iba en contra del propósito y la voluntad de Dios. Y hermanos, una de las cosas que trae juicio a una persona, estoy hablando en la iglesia, es cuando se levanta en contra del enviado de Dios. Lo voy a decir fácil y práctico: en contra del pastor, en contra del liderazgo que el pastor asignó, guiado por el Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? El pastor tiene su liderazgo, pero él también delega liderazgo en otros. Porque cuando nos levantamos, mis hermanos, en contra del que es autorizado por Dios a realizar una función, estamos levantándonos en contra del plan y el propósito de Dios. Y estamos diciéndole a Dios con nuestra actitud: tú te equivocaste, tú tomaste a la persona incorrecta. Otro lo pudiera haber hecho mejor. El pastor se equivocó, o fulanito se equivocó, o ese liderazgo no lo voy a seguir, no estoy de acuerdo. Déjame decirte que estás rebelándote contra la autoridad de Dios. Hermanos, yo lo voy a decir muy claro, y es un culto de enseñanza, ¿cierto que sí? Yo he estado en iglesias en Colombia donde todo lo que tal vez enseñaba o ejercía administrativamente mi pastor, no todos estábamos de acuerdo. Pero ese no es mi problema. Mi obligación, mi responsabilidad delante de Dios es sujetarme y obedecer a mi pastor, porque el que me va a bendecir a mí no es el pastor, es Dios. Es Dios. Y tenemos que entender que la iglesia es un organismo vivo. Y tenemos que entender que en la iglesia no hay ángeles, hay seres humanos, personas con falencias, con caracteres diferentes, con personalidades diferentes. Si usted está buscando una iglesia y un liderazgo perfecto, no lo vas a encontrar en ningún lugar de la tierra. O déjame hacerte una pregunta: ¿tú eres muy perfecto? No. Tenemos que entender que estamos en la iglesia, y si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por la gracia de Dios, aquí nadie pudiera estar parado en este púlpito, porque estamos forrados de debilidad. Pablo lo dijo: ¡ay de mí! Que lo que quiero hacer no lo hago, y termino haciendo lo que no quiero hacer. Y mire, hermanos, cuando Moisés se ve desafiado y ve la imprudencia y la rebelión de estos hombres, Moisés entiende que no debe pelear cara a cara contra ellos. Moisés estaba seguro quién lo había escogido y llamado. Él sabía que no tenía necesidad de defenderse de ellos. Él sabía que su posición se la había dado Dios. Nadie más había sido llamado por medio de una zarza. Fue Moisés. Él sabía que su llamamiento había sido delegado por Dios. Aunque él lo quiso rechazar y dice: no, yo soy tartamudo, envía a Aarón. No, tú, te voy a escoger a ti para que libertemos a este pueblo. Alabado el nombre del Señor. Y déjeme decirle algo: cuando Dios te llama y te asigna autoridad para ejercer un ministerio en la iglesia, seguramente se va a levantar un Coré en tu vida. Lo he visto muchas veces. Alguien que tratará de despreciarte, de ridiculizarte por tu edad, o por tu apariencia, o por tu poca capacidad, o por tu procedencia. Y recuerda, mi hermano y hermana, que el diablo es acusador, y él se levanta contra todo lo que represente autoridad de Dios. Si tú estás anhelando autoridad de Dios y tener un ministerio, un liderazgo en la iglesia, tienes que tener los pies bien puestos en la tierra, porque se van a levantar corés. Se van a levantar, hermanos, y tú tienes que aprender a no pelear esas batallas. No. Tú tienes que aprender a seguir en pie, sabiendo de que ellos no te están rechazando a ti, lo están rechazando a él. Que la gente dice: hermano, como predica de bonito, aunque yo no lo considero, Dios sabe que sí es. Pero hermano,
yo que estuve en Crosby y estuve ahí predicando por un tiempo, hermanos, y la gente se enojaba, a veces decía, no me gusta cómo predica ese joven, muy dura es esa palabra, no me gusta cómo predica. Y yo una vez me sentí mal y comencé a arrodillarme y yo pensé, Dios, que yo sabía predicar. Y se me llama una familia y me dice, pastor, mi sobrina se enojó, ella vive con su marido, no es casada, y se enojó, dijo que no iba a volver a la iglesia porque usted habló de la fornicación. Así que la única forma para que ellos vengan a la iglesia, me dijo ella, es que usted deje de predicar eso. O si no, no va a aportar económicamente. Y hermano, yo me arrodillé a orar y llegó un momento, mi esposa llegó un momento en que yo comencé a pensar, le voy a cambiar el tono al mensaje entonces. Voy a predicar historias de la Biblia. Voy a mensajes neutrales. Y cuando no había terminado de orar y el Señor sentí un peso de su presencia y sentí una voz en mi interior que me dijo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Tú sigue predicando mi palabra. Aunque no vengan a la iglesia, mi propósito, me dijo el Señor, no es llenar un edificio de gente, es llenar el cielo de almas. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Romanos 13:2 dice que así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen, dice el Señor, serán castigados. Volvamos a Números, donde dice el verso 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. El 31 dice, y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Atención, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y ellos con todos los que tenían descendieron a Israel. Los que andaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no, y todos nos trague también la tierra, huyamos. Y también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Yo puedo decirle, hermano, sin temor a equivocarme, o tal vez para que usted no se vaya a asustar, he visto, hermanos, cómo personas a través de mis años en la iglesia que se levantaron contra la autoridad de Dios, que se levantaron hablando mal de un ministro, de un pastor, de una familia pastoral, y que se levantaron y dividieron la iglesia y se fueron y tantas cosas, hoy ya no están en la iglesia, porque una persona con soberbia, con murmuración y con rebeldía no va a terminar bien. No va a terminar bien. ¿Quién era Coré? Coré era un hombre conflictivo que le encantaba levantar contienda. ¿Cómo podemos nosotros ahora identificar un Coré en la actualidad? El espíritu de Coré o de rebelión lo podemos identificar cuando todo lo que esa persona habla públicamente o a espaldas de la gente tiene que crear algo de conflicto en la gente. ¿Usted ha escuchado gente así? Gente que se te acerca solamente para hablar de alguien y crear cierto conflicto. Usted tiene que ser muy sabio, hermanos, que cuando se le acerque una persona a la iglesia y le dice, venga, hermano, ¿le puedo contar una cosa? ¿Usted le parece bien esto? Y eso es para crear conflicto, para crear en usted una opinión igual a la de él, y para que usted termine diciendo, pues tiene razón, hermanos, y comiencen a regar ese veneno a otros hermanos de la iglesia. Hermanos, si hay algo que Dios aborrece es la murmuración en la iglesia. No podemos estar divididos, no podemos estar en contiendas, no podemos estar en grupitos con opiniones diferentes. La iglesia primitiva de los Hechos, todos eran de un mismo sentir, en un mismo espíritu. Tenían todas las cosas en común. Alabado el nombre del Señor. Y yo estoy seguro que Pedro tenía su carácter, y yo estoy seguro que Felipe tenía su temperamento, y estoy seguro que Pablo también predicaba larguito, porque una vez predicando se durmió un muchacho y se cayó. Los arrullaba. Y habrá gente, los griegos decían de Pablo, murmuraban de Pablo. ¿Sabe qué decían? Yo pensé que Pablo era fuerte y grande, así como la palabra que predica. Y estoy viendo que no, mire eso. Mire ahí. Eso es Pablo. Y lo despreciaban por su condición física.
Dicen los eruditos, no se sabe si es que tenía problemas de visión después de esa entrevista personal que tuvo con el Señor. No se sabe, pero lo despreciaban por su apariencia. ¿Y quién fue Pablo? El más grande cristiano del Nuevo Testamento. Pero Pablo pudo haber dicho: yo que fui llamado en una entrevista personal con el Eterno, yo que hablo más en lenguas que todos ustedes, yo que he escrito casi todo el Nuevo Testamento. No, Pablo, ¿sabe qué dijo? Es verdad, todo lo que ustedes dicen es verdad de mí, pero todo eso yo lo tomo como basura, porque yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Alabado el nombre del Señor. Un Coré llama o se reúne en secreto con un hermano de la iglesia para manipular opiniones e influenciar con intereses personales. Un Coré es una persona que usa de hipocresía, que actúa de frente de una manera, pero a espaldas siembra discordia, prejuicios falsos sobre alguien. El Coré le encanta crear duda en las personas sobre alguien que Dios ha puesto en un lugar de autoridad. Un Coré es una persona orgullosa que no respeta ni se sujeta a la autoridad. Un Coré es una persona mentirosa que difama al prójimo. Un Coré es una persona que tratará de manipularte el liderazgo o tu forma de ministrar. Un Coré es aquel que desea ser visto por los hombres para opacar al ungido de Dios. En otras palabras, un Coré es un cristiano conflictivo que le gusta crear contiendas, división en la iglesia de una manera astuta, sin que su propia reputación se vea afectada. Y déjeme decirle que eso no es un talento personal, eso es un espíritu que se infiltra en el creyente, que le abre una puerta a Satanás y comienza ese pecado de la soberbia, de la murmuración y la rebelión. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. No se asusten, hermanos. No estoy predicando enfocado en alguien aquí, estoy predicando lo que Dios me dio. Y seguramente lo predicaré en otra iglesia también. Pero es que tenemos que entender que esto es una problemática que se vive en todas las iglesias. Hermanos, en todas las iglesias hay corés. En todas las iglesias hay líderes en este momento a punto de entregar el servicio. Pastor, no aguanto más. Mira lo que están diciendo de mí. Mire lo que dicen de mí. Voy a darles una y no les voy a cobrar por esta. Me quedan 2 minutos. Bueno, 5 minuticos. Uno de los ministerios, yo sé por qué se lo digo, porque he sido líder muchas veces de esos ministerios. Uno de los ministerios más atacados en la iglesia con estos 3 pecados es el grupo de alabanza. Lo he visto, hermano, por años. La soberbia que algunos tienen porque cantan medio afinado. Que si ellos no cantan, entonces no desciende la gloria de Dios. Yo no necesito orar. ¿Usted no ve cómo yo canto? He escuchado sus comentarios. Que si yo no toco el piano y si me cambian por fulanito, me voy de la iglesia. En el ministerio, por algo, Satanás o Luzbel en el cielo era el director. Y no sé a cuántos cantantes se trajo con él. A cuánta gente se arrastró. Es un ministerio muy atacado y por eso el enemigo sabe que en ese ministerio de la alabanza hay mucha superficialidad, hay mucha apariencia, hay mucho egocentrismo, hay mucha hipocresía, mis hermanos. Y el enemigo sabe que si ataca el ministerio de la alabanza, va a interrumpir el fluir de la presencia de Dios en la iglesia. Él no quiere que cuando alguien cante, hermano, la gloria la dé para Dios. Él quiere que la gloria se la lleve él o la misma persona. Yo hace unos días estaba en una iglesia con mi esposa y los hermanos, las hermanas, como 5, 10 hermanas cantando ahí. Qué bonito. Y cuando se acabó el tiempo de la alabanza, mi esposa estaba ahí y la hermana de una de las que cantaba se sentaba al lado de mi esposa. Y en todo el culto, me dice mi esposa, no, yo no soy chismoso. Me dice mi esposa, amor, ¿te fijaste? ¿Yo qué? Todo el bendito culto, la hermana ahí en Instagram. Entonces es un momentico, un servicio que canto aquí porque me tocó en el calendario cantar ese día. No. Dios dice que en los íntegros es hermosa la alabanza.
No en los afinados, no en los buenos músicos, es en los que viven en integridad, en los que tienen una actitud de adorador. Los que adoran en espíritu y en verdad, hermano, esos son los que realmente mueven el trono de Dios. Alabado el nombre del Señor. Amo mucho el ministerio de la alabanza aquí, así que no lo estoy diciendo por ellos. Gloria a Dios. Y si Dios le está hablando a alguien, diga amén o diga ay. La Biblia, ¿qué dice rápidamente sobre esto para terminar? Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo sabiendo que tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Proverbios 16:28. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Hermanos, el salmista quiere que le dé, para terminar, un ejemplo de un hombre que sabe respetar la autoridad de Dios. David. Saúl, el rey, no respetó la autoridad de Dios, tratando de manipular a los sacerdotes y al profeta para él mismo presentar un sacrificio y quedar impune de su pecado de adivinación. A pesar de que Saúl era el rey y estaba ungido, Saúl ya había perdido la bendición de Dios. Saúl quería matar a David y lo persiguió injustificadamente para asesinarlo. ¿Sabe por qué? Porque no quería que David tomara su lugar de autoridad como rey. Saúl se levantó contra la voluntad de Dios que estaba representada en David. Pero la Biblia nos dice que Saúl acampó con su ejército en una cueva durante una noche y los hombres de David dieron aviso a David diciendo: David, esta es tu oportunidad de matarlo, mira, está ahí durmiendo en esa cueva. Y David sabía que aunque Saúl no merecía vivir, ni mucho menos ser el rey, él, ¿qué hizo? Él respetó la autoridad que Dios le había dado a ese Saúl. Él dijo: ¿cómo yo he de tocar al ungido de Jehová? Muchos de ustedes, o probablemente yo, no hubiera pensado así. Dios me lo puso en bandeja de plata, aquí lo voy a acabar. Pero no, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso Dios lo escogió, porque David sabía que la autoridad de Dios se respeta. Se respeta. David era un hombre que tenía temor de Dios. David pudo haber sido influenciado por sus soldados para asesinar al rey y así tal vez haber acelerado su nombramiento como el futuro rey. Pero si David hubiera hecho, hermanos, su reinado estaría manchado por la sangre de Saúl y Dios también lo habría desechado. David sabía que Dios puso a Saúl como rey, él mismo lo podría quitar, porque Dios es quien pone reyes y quita reyes. Alabado el nombre del Señor. Pónganse en sus pies, tengan la amabilidad.